Y habíamos dicho en el comienzo de nuestro programa de esta noche que a partir de esta edición precisamente íbamos a tener una incorporación dentro del programa. Claudia, le vamos a dar la bienvenida a Nati Bedini, que precisamente se suma a este espacio de A Fondo a partir de esta noche. Gracias por estar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, Natalie Bedini se suma desde hoy a nuestro equipo de A Fondo para ayudarnos a leer la realidad, para ayudarnos a leer esta complicada realidad política que nos toca vivir, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Natalie es una de las mejores analistas que conozco, yo no diría ya de la provincia. Ya la van a ver cuando dentro de un poquito tiempo va a ser una excelente analista a nivel nacional. Nati, no me queda más que preguntarte, que agradecerte que te sumes al equipo y preguntarte y que nos des una lectura de los tiempos que estamos viviendo tan complicados. Bueno, Claudia, Gustavo, la verdad es un placer muy grande acompañarlos en este nuevo proyecto periodístico importante, no solo para la ciudad de Santa Fe, sino me animo a decir para los departamentos del centro de nuestra provincia. Va a ser un gusto poder acompañarlos con el análisis o al menos con una opinión respecto de la realidad y la coyuntura política. Por supuesto, además está decir, estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país. Obviamente hablábamos un poco fuera de aire lo del precio del dólar, creo que es el tema de la semana, creo que va a ser el tema del año, pero más allá de eso, en este espacio particularmente, me gustaría que vayamos, como bien indica el título de su programa, a fondo sobre los cambios o sobre las teclas que por ahí debemos presionar e invitar a la comunidad a que acompañen en eso, no solamente en el análisis, sino en la intervención que la comunidad tiene la posibilidad de hacer en la realidad para modificarla. Hablábamos también un poco de cuáles son los tiempos que se vienen y dónde está el análisis político que tenemos que realizar. Bueno, me parece que estamos en un momento muy importante. Nosotros somos jóvenes, desde nuestra generación también tenemos que no solamente incluir la voz, sino las propuestas también. Estamos en un momento en el cual es difícil pensar cómo va a ser el futuro, cuál es el futuro que se viene. Estamos en una bisagra, los cambios se están dando. Siempre me gusta compartir, sobre todo con personas que son partícipes de la política, el análisis de cómo están las instituciones hoy día, ¿no? Y nos ponemos a pensar de repente en el presidente de la Nación, obviamente hoy un presidente en crisis, pero en el presidente de la Nación de repente ingresando a la Casa Rosada, ¿no? Y uno lo ve ingresando por una alfombra roja, rodeado de quizá cosas doradas, con un séquito, que por ahí también lo acompañan sus funcionarios, y uno piensa, ¿qué imagen más parecida al medioevo podemos citar en la actualidad? Y no tiene que ver con el presidente esto, no tiene que ver con el color político que gobierne, digo, tiene que ver con las modificaciones que en realidad necesitan las instituciones para estar cerca de la gente. Bueno, nuestro análisis va a ir por ese lado, también con las expresiones no solamente de quienes son partícipes de la política en términos funcionarios, legisladores, sino también acompañarlo con las fuerzas vivas de la sociedad, cómo están viendo las instituciones la realidad, cómo se expresan a través de sus redes sociales, y bueno, eso es un poco lo que vamos a estar analizando y llevando a las casas de los santafesinos y santafesinas en este espacio. Vos fíjate que después de haber atravesado la pandemia, que fue un momento horrible en todo sentido, después de haberla sacado adelante desde por lo menos el punto de vista de la República Argentina de la mejor manera que se pudo, uno de pronto no esperaba quizás una crisis o un momento tan complicado económicamente hablando, financieramente hablando, cambiariamente hablando, como el que estamos viviendo por estos días, ¿no? Sí, yo creo que ese malestar o ese sentir es generalizado, no tiene que ver tampoco con la participación política o quienes son de repente afiliados a un partido o adherentes a un partido. Esto tiene que ver con algo, con una crisis mundial que nos atravesó. El gobierno nacional y provincial tomaron una postura respecto a la pandemia, respecto a
todas las modificaciones que esto generó en el mundo, digamos. A esto debemos sumarle un contexto en la geopolítica de una guerra en Europa, que por supuesto esto modifica absolutamente las finanzas de los países sudamericanos o subdesarrollados mal llamados. Me parece que es un análisis complejo, pero me parece que el mundo que viene es distinto. Nadie lo esperaba, el malestar, no necesito contarlo en la televisión, ustedes lo saben, digo, el malestar está en la gente y me parece que ahí se van a empezar a notar unas formas distintas de hacer, formas distintas de enfrentar estas crisis. En estos últimos meses también se estuvo analizando, por ejemplo, la participación de las mujeres en la política y en todos los países que se están atravesando grandes cuadros de inflación, grandes cuadros de crisis, en aquellos lugares donde las mujeres también participan en la conducción de las instituciones, también se están viendo facilidad para salir de esas crisis. Entonces, es un análisis amplio el que hay que hacer, me parece que vamos a tener que detenernos geopolíticamente en cada una de las regiones del mundo, cómo nos impacta no solamente una pandemia que podría de hecho ponerse en equivalencia a lo que es una guerra, digamos, en términos de cómo se va modificando la comunidad y las sociedades en su conjunto luego de una eventualidad como la pandemia que generó el coronavirus, pero además un contexto de guerra en un siglo o en un cambio de era. Yo creo que nosotros estamos de repente en un cambio de era y que atravesar un contexto de guerra de repente como la era que estamos dejando atrás o como el siglo anterior va a generar muchísimas modificaciones en la forma de vivir en el mundo y por supuesto en nuestro país. También creo que la desesperación, creo que en alguna gente se ve desesperación también. Y creo que eso tiene que ver también con una crisis que hay de representación, una crisis de liderazgo. No tiene que ver con los partidos políticos. No. Hay una crisis de liderazgo muy grande y no tiene que ver tampoco con la Argentina. También se ve en Sudamérica y me atrevo a decir que se ve en el mundo. Creo que eso también influye mucho en la gente porque no hay líderes, no hay líderes que digan es por aquí. Tampoco digo, está la posibilidad también de pensar quiénes son quienes pueden tener la legitimidad suficiente como para decir, bueno, vamos por acá. Tiene que ver con los cambios, los historiadores dicen con eso nuevo que no termina de nacer y con eso viejo que no termina de morir, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil quizá que las generaciones que son partícipes del trabajo, que son partícipes de las instituciones, que son partícipes de los centros educativos, quiero decir, por ahí las generaciones más jóvenes se vean representados con sistemas que se encuentran en vencimiento. Entonces me parece que ahí tampoco tiene que ver con una cuestión de edad, digamos, esto quiero dejarlo claro, tiene que ver, como vos decís, con una cuestión de distancia en la representatividad. Me parece que hay que involucrarse en las instituciones, que hay que modificarlas, como les decía recién, citando una sola que es nuestra Casa de Gobierno, digamos. Se parece mucho a las instituciones de 500 años atrás, de hecho, de otros países, se parece mucho a instituciones de Europa de hace 500 años, digamos. Me parece que ahí hay que involucrarse, hay que presentar las propuestas, la comunidad tiene que hacerlo, la comunidad tiene un poder que es el más importante de todos, que es el de poder elegir a sus representantes. Hoy quizá en este malestar que sentimos propio de las crisis, propio de también cómo se han enfrentado las crisis, quizás tanto las comunidades como los dirigentes en su conjunto se encontraron en un momento en el cual esta eventualidad o esto que nunca pasó requiere tomar medidas específicas, medidas eventuales y de repente tampoco tenían las herramientas o los antecedentes para saber por dónde proceder. Bueno, hay que construir esa comunidad, hay que organizarse entre no solamente quienes son partícipes de la política, repito, sino también hay que organizarse en los barrios, en los pueblos, en las ciudades. Hay que crecer desde el pie. Exactamente, y prestar atención a todos los detalles, que quizá haya algo, hay una película muy buena que es Efecto Mariposa, quizás haya algo que esté pasando en la otra punta del mundo que por supuesto va a modificar la realidad cotidiana de quienes vivimos en
la otra punta del mundo. Entonces me parece que ahí tenemos que estar atentos, nosotros tenemos un rol muy importante, esto hay que decirlo, los medios de comunicación tienen un poder muy importante. Bueno, justamente te estaba por decir, ¿no? El plano comunicacional, la comunicación, también de alguna manera o tiene que cambiar, o tiene que mejorar, o tiene que modificarse de alguna forma, más que nunca en momentos como este, ¿no? A nosotros me parece que particularmente desde este contenido, desde lo que nosotros intentamos proponer, tenemos que estar acorde a los tiempos que corren también. Me parece que como comunicadores tenemos una responsabilidad muy grande. Por ahí pasa por la responsabilidad y el compromiso. La responsabilidad es lo primero que nosotros comunicadores tenemos que tener en cuenta por el poder de la palabra. La palabra construye y deconstruye también. Entonces es muy importante la palabra responsabilidad. También con lo que pueden influir los medios de comunicación o la opinión de quienes tenemos que tener esta responsabilidad que bien decís, Claudia, no solamente en la comunidad y en la sociedad, sino también en las decisiones políticas. Sin ir más lejos, hace muy pocos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un mensaje a la oposición diciendo tienen que ser responsables, y los medios de comunicación tomaron esto, digo medios de comunicación nacionales que todos conocemos, tomaron esto como una propuesta a un acuerdo con la oposición y lo difundieron los medios de comunicación. No así es lo que estaba proponiendo el gobernador, él no estaba proponiendo ningún tipo de acuerdo, él estaba proponiendo que sean responsables a la hora de emitir sus comunicados o sus opiniones en los distintos medios. Bueno, esto derivó en que haya especulaciones, va a haber acuerdo entre oposición y partido gobernante. La realidad es que ahí la responsabilidad la teníamos nosotros, y digo nosotros porque todos pertenecemos al mundo de la comunicación, y me parece que ahí hay una responsabilidad importante, hay una escucha que tenemos que tener con las comunidades, esa escucha tiene que transformarse en comunicación efectiva, y es una manera más de aportar en esto que hay que construir, en estas sociedades nuevas que se vienen, en este momento bisagra que estamos viviendo. Nati, decías al comienzo, bueno, de la situación actual del precio, por ejemplo, del dólar, que mejor ni demos ninguna referencia porque está fluctuando en forma casi continua, pero más allá de eso, ¿pensás que estamos, como muchos dicen, frente a un intento de golpe de mercado? ¿Te hace acordar esta situación a algunas que ya han sucedido años atrás en nuestro país? Mirá, la que más me recuerda, por supuesto, es el 2001. En el 2001 yo era muy chica. El tufillo al 2001. Sí. De repente yo en el 2001 era muy chica, pero sí recuerdo, por ejemplo, de ese momento, yo en 2001 tenía 11 años. Pero recuerdo incluir en mi vocabulario cotidiano el concepto de riesgo país, que es algo que anteriormente quizá nosotros no conocíamos o no sabíamos de qué se trataba. Bueno, de repente me recuerda un poco a ese momento. También hay que decir, los especuladores o también quienes agravan esta situación son los mismos. Son los mismos desde 1930 al 50, en los 70 fueron los mismos, en los 70 esto se agravó aún más. Me atrevo a ir aún más atrás. Son los mismos siempre, desde el siglo pasado son los mismos, y desde el anterior siglo son también los mismos. Exactamente, me parece que están en su postura también. Como nosotros tenemos que tener responsabilidad al comunicar, quienes son los sectores productivos también tienen que tener responsabilidad a la hora, por ejemplo, de vender sus granos. O sea, nosotros somos de Santa Fe. Nosotros andando por las rutas, basta nomás hacer un par de kilómetros por la ruta 19 o por la ruta 11 o por cualquier ruta de nuestra provincia para ver los silos bolsa. Los silos bolsa. Eso es algo que nosotros lo conocemos antaño, y es una manera de guardar dólares en silos bolsa, digamos. Eso es lo que está ocurriendo. Esperar, especular, a ver cuál es el mejor momento para vender los alimentos que el mundo necesita. Algo así como 29 millones de toneladas de granos de soja, ¿no? Es horroroso, es contrario a los intereses de toda la comunidad. Eso no amerita
que seas quien produce, que puedas tener las decisiones sobre el futuro de todo un país. Y no tiene que ver solamente con oponerse al gobierno de turno, tiene que ver con la responsabilidad, como decíamos nosotros, la responsabilidad que nosotros como comunicadores tenemos con nuestra comunidad y con nuestro país, la responsabilidad que los sectores productivos que usan nuestros recursos naturales, que usufructan de los medios de producción que son de nuestro país. Los medios de producción no tienen dueños específicos, la tierra es un regalo de la naturaleza, el sol sale todos los días a pesar del daño que nosotros le hacemos a la tierra y la tierra sigue ahí, por lo cual eso tiene algo para decirle a estos sectores que tienen que ser responsables en este momento. No estamos hablando de ganar más dinero, estamos hablando de salir de una situación de crisis que está dejando gente en la calle, que está dejando gente que tiene problemas para resolver su alimentación, que está dejando gente fuera del sistema educativo. Otra cosa que hay que discutir también y que hay que debatir y analizar es el sistema educativo, la educación para el trabajo, los cambios que tienen que haber en el trabajo. El vetusto sistema educativo. Exactamente. El vetusto sistema educativo. Sí, también frases que quizá para el común de Santa Fe o de nuestras comunidades, que bastante tradicionalistas estamos criados, digo, me incluyo en esto, yo vengo de un pueblo chico, somos de una crianza bastante tradicional, empezar a romper algunos conceptos para poder mejorar como comunidad, en conjunto, con los demás. No afuera, uno a la par del otro. Me parece que ahí está el análisis que tenemos que hacer respecto del sistema educativo también, respecto del sistema laboral. Hay frases, decía esto del tradicionalismo, porque hay frases que nosotros escuchamos antaño. Ejemplo, estudia algo que tenga salida laboral. Me parece que eso ya también un poco se está modificando. Los más jóvenes trabajan freelance o hacen lo que les gusta a fondo, entonces en ese plano ganan dinero, trabajan en forma internacionalizada, de repente quienes producen contenidos también hoy están en plataformas que pueden estar en Argentina trabajando para cualquier parte del mundo. Bueno, me parece que son debates que hay que traerlos, que hay que darlos y que hay que construir desde esos debates, no solamente dejarlos en los medios, no solamente dejarlos en los congresos políticos o en los debates políticos, sino llevarlos a la comunidad, y me parece que nosotros aquí a fondo tenemos una herramienta muy importante y que la vamos a usar en servicio de ustedes, que son quienes siguen este programa, quienes nos miran, y vamos a tratar de dar lo mejor en ese sentido. Bueno, ya vemos con lo que nos va a aportar Natalie Bedini. Hablamos recién de una palabra, me quedo con una palabra: responsabilidad. Responsabilidad. Vimos mucha irresponsabilidad después de la renuncia del ex ministro de Economía, vimos mucha irresponsabilidad de parte de los sectores de la oposición. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad a la hora de manejar las redes sociales. Irresponsabilidad a la hora de hacer un tuit. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad vemos también de la mano de los grandes productores, que tienen un nombre, que en Argentina son 3 o 4, no son 20, ni siquiera son 20, ni siquiera se cuentan con los dedos de una mano, son menos. A esos señores hay que pedirles responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la pandemia ganaron muchísimo dinero y no se trata de ganar. Se trata de seguir adelante. No pueden aumentar sus ganancias un 400% cuando el mundo, el país, está en absoluta crisis. Te agrego un dato. Argentina está creciendo, ese es un dato real. La realidad es que Argentina crece, se genera más dinero, pero ¿quiénes se guardan el dinero? También hay que terminar con esta estigmatización de que la culpa de las crisis siempre la tienen los pobres. La culpa de las crisis la tienen los planes sociales, la culpa de las crisis la tienen los empleados estatales. La realidad es que no es así, es que también tenemos que tener memoria de nuestra propia historia. Si uno piensa quiénes son quienes tienen la mayoría de los recursos, va a encontrar las respuestas de por qué la consecuencia, la última consecuencia, es tener que pagarle un plan social
a una persona que quedó afuera del sistema. Esto no empezó ni con el peronismo, ni empezó hace 70 años, digo, porque muchos también analistas políticos hacen como recortes o periodizaciones bastante locas, ¿no? Algunos te van a decir 75 años, que coincide justamente con los gobiernos peronistas, otros te van a decir 20 años, que coincide justamente con los dos últimos gobiernos más relacionados, si se quiere, al kirchnerismo. Algunos olvidan 4 años de gobierno, parece que nunca pasaron en este país 4 años de gobierno, pero la realidad es que la situación que nosotros tenemos hoy nace desde el principio de la historia de nuestro Estado. Y quiero decir una cosa, ejemplo, retenciones a importaciones o esto de sustitución de importaciones. Comenzó en los años 20 en la Argentina. Y es ahí cuando empezó el problema de esto de generar dólares genuinos a través de la producción, que es lo único que a nosotros nos va a dar los recursos para poder salir del déficit, para poder salir de la crisis. Cuando en Argentina, de hecho, todavía las provincias del sur no estaban pobladas, se empezó con esto, bueno, no traigamos de afuera lo que se puede producir en el país. Pero las máquinas todavía no estaban. Claro. Y a las máquinas había que traerlas de afuera del país. A las máquinas había que comprarla en dólares. Entonces ahí tenemos un primer factor de la multicausalidad de factores que nos traen a la realidad que hoy vivimos. Bueno, el primer factor es que ahí tampoco teníamos dólares para comprar máquinas, la compramos con dólares y ahí tenemos una primer deuda para hacer gráfica con algo simple, porque también siempre escuchamos, la inflación es estructural, la crisis es estructural, pero ¿quién puso el primer ladrillo de la estructura? ¿Quién fue el que empezó esta crisis estructural? ¿Cómo empezó? ¿Cómo es la historia de nuestro país? En la memoria y en el compromiso, te agrego a la palabra responsabilidad, en la memoria y en el compromiso vamos a encontrar las respuestas y la manera de poder enfrentarnos a la coyuntura y a la realidad que vivimos. Bueno, la primera participación de Natalie Bedini, el primer ladrillo en esta construcción que hacemos a fondo con Natalie Bedini. Muchas gracias, Nati, por la presencia y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. La claridad de cada uno de los conceptos de Natalie Bedini, incorporada, como decíamos, a partir de hoy, a fondo en este espacio televisivo que ahora va en búsqueda de un nuevo corte. Ya